Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Balón Bajo Lupa, un podcast destinado a analizar tu deporte favorito desde la incomodidad de un sofá. Bueno, hoy empezamos con este cuarto episodio de este podcast Balón Bajo Lupa. Hoy trataremos con la Serie A, la previa y predicción de la Serie A, esta liga italiana que a muchos nos gusta. Me considero bastante fan de la Serie A, además de ser fanático de uno de los equipos que ahí compite. Pero trataré de ser bastante imparcial en esta previa, trataré de ser bastante consecuente con todos los equipos. No trato siempre de quitarme la camiseta para opinar sobre estos casos. Primero que todo, creo que tenemos que hablar sobre la temporada pasada, una temporada pasada donde dominó el Napoli de punta a punta, un Napoli de Luciano Spalletti, con un Minja King en defensa bastante serio, unos Kvaratskhelia y Osimhen en la delantera que arrasaron con todos los lideratos de goleo y de asistencia, un mediocampo bastante bueno dirigido por un Lobotka tremendo en el centro del campo, con un Zielinski bastante decisivo en los metros finales a la hora de aportar creatividad en esos tres cuartos de cancha muchas veces. Una Serie A que además tuvo equipos bastante competitivos por debajo de ese Napoli. La pelea por puestos europeos estuvo bastante seria. Al final terminaron llevándose los puestos Champions equipos como la Lazio, el Inter y el AC Milan. Pero al final quedaron en puestos Europa League, la Roma y la Atalanta, dejando fuera a la Juventus, que quedó en puestos de Conference League, pero sabemos que, sabrán, me imagino, y si no, les informo, la Juventus se ha quedado fuera de Conference League por una sanción debido a unos problemas financieros, y queda la Fiorentina, será el equipo italiano que competirá en Conference League. Una Serie A de 2023-2024 que tendrá en su nóminas a tres recién ascendidos, como siempre, todos los años, de la Serie B, que será en este caso Frosinone, Genoa y Cagliari. Los dos primeros ascendieron mediante clasificación directa de la Serie B. Frosinone fue campeón de la Serie B y el Genoa subcampeón. El Cagliari en este caso fue el equipo que terminó yendo a playoff, un playoff bastante reñido que se definió en el partido de vuelta contra el Bari. En la ida quedaron empatados a 1 y en la vuelta Cagliari derrotó al Bari en el minuto 94 con un gol de Pavoletti. O sea, bastante agónico esta victoria del equipo de Ranieri, pero logran clasificarse a la Serie A. Vamos a ir analizando, como todas estas anteriores previas, la Premier, la Liga, la Bundesliga. Hemos estado analizando los equipos de forma alfabética. Iremos primeramente con el AC Milan, un equipo que para el que no lo conozca soy fanático de ellos y que me ilusiona bastante esta temporada. Un AC Milan que se ha movido bastante bien en el mercado, a pesar de que no estuve muy de acuerdo con la venta de Tonali. Es cierto que deja un buen dinero, pero creo que era un jugador que debía ser el jugador franquicia para este Milan, un jugador decisivo en el centro del campo. Pero me parece muy buen mercado el que han traído, sobre todo de tres cuartos de cancha para adelante. Los casos de Lucas Romero, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, el mismo caso de Noah Okafor. Bastantes buenos atacantes. En el mediocampo también han llegado los Tuchik, Yunus Musa y Tijani Reinders, un futbolista que descubrí la temporada pasada en la Eredivisie, me gusta bastante. Además está cerca de llegar un central argentino del Platense, ahora no recuerdo su nombre exactamente, pero es un refuerzo para defensa para pensar a largo plazo, además después de la salida de Gavi al Villarreal. Un equipo bastante competitivo, muy buena plantilla me parece la que tiene el Milan esta temporada. Además reforzaron ese puesto de segundo portero con Marcos Portiello, un portero que estaba en la Atalanta el año pasado. Así salen del portero del año pasado rumano, que era Tataruzanu, que era un portero bastante veterano ya. Pero bueno, el dueño de la portería debe ser sin duda Mike Maignan, uno de los mejores porteros del mundo en mi opinión, el francés.
pero me parece un equipo bastante completo, un equipo para competir por la parte de arriba de la tabla, incluso para competir el título me parece que pueden estar, un equipo que puede, que tiene uno de los jugadores más decisivos de la Serie A, uno de los jugadores más decisivos, incluso me atrevería a decir, del mundo a día de hoy, como es Rafael Leao, un jugador que se puede inventar una jugada todos los partidos y marcarte un gol o a darte una asistencia, y es sumamente importante en la parte ofensiva de este Milan dirigido por Stefano Pioli. Este Milan que el año pasado terminó, como bien les decía al empezar el episodio, en cuarto lugar por debajo de Napoli, Lazio e Inter, clasificando directamente a Champions League. Y bueno, esta temporada competirán de nuevo en la Champions League, sin duda. El año pasado fue bastante ilusionante, llegando a semifinales, cayendo en ese derbi ante el Inter, pero dando muy buena imagen, sobre todo defensivamente, frente a equipos anteriores que quedaron en fases anteriores, como el caso del Tottenham, una defensa bastante seria que se vio en esa eliminatoria de Champions League. Seguimos con otro equipo, vamos con la Atalanta, un equipo que se ha movido bastante en el mercado esta temporada. La Atalanta quedó quinta en la pasada temporada de Serie A y clasifica directamente a Europa League. Veremos cómo le va en esta temporada. Siguen siendo dirigidos por Gasperini, un entrenador ya que lleva ya bastante tiempo en el conjunto de Bérgamo, pero me parece que se han movido bastante bien en el mercado para lo que es un Atalanta, un equipo que sí, es verdad, sale de Maele y bueno, otros jugadores que fueron importantes, como Jeremy Boga, por ejemplo, en esta Atalanta el año pasado. Pero de momento, bueno, el caso también de Mehdi Demiral, que se ha ido al fútbol árabe, pero de momento mantienen, me parece, que a sus principales figuras. Ademola Lookman se queda, o por lo menos todavía a día de hoy, que va a empezar la Serie A ya 19 de agosto, es un jugador que aún está en plantilla del equipo y suena para salir a otros equipos, pero de momento no hay nada concreto, ni un rumor fuerte ni siquiera. Se queda el que el año pasado fue el goleador de esta Atalanta, de momento parece quedarse en el conjunto. Otros jugadores como Teun Meiners también se quedarán, Ederson, o sea, mantienen de cierta manera la plantilla del año pasado, la base de esa plantilla, además de traer jugadores, por ejemplo, en la portería. Regresa de la sesión que tuvo el año pasado, bastante bien lució el arquero Marco Carnesecchi. No se sabe quién será este año el portero regular. Yo apostaría por Marco Carnesecchi, es un joven portero de 23 años apenas, que se vio bastante bien el año pasado en la Cremonese. Tienen jóvenes estrellas como Scalvini o Caleb Okoli en la línea central, dos muy buenos defensores por ahí. Además, bueno, les decía, la salida de Joachim Maele ha sido prevista y han traído a Mitchell Bakker, el neerlandés directo del Bayer Leverkusen. Otras llegadas bastante buenas han sido las de Charles de Ketelaere del AC Milan y el caso de Gianluca Scamacca, que llegó desde el West Ham, y el Bilal Touré para la delantera. Tres fichajes bastante buenos estos tres, como les comentaba. Me parece que la oportunidad de Ketelaere está bastante bien pensada, un jugador que no lució bien en el Milan, que decepcionó sinceramente hablando, pero que le dan la oportunidad en esta Atalanta de Gasperini, y me parece que pueda tener cierta importancia y puede encajar perfectamente en el perfil que pide el entrenador italiano. Esa delantera será bastante interesante de ver con Ademola Lookman, Gianluca Scamacca, el Bilal Touré. Me parecen tres nombres a tener en cuenta, porque bueno, se está bastante cerca de irse. Están bastante cerca de irse los colombianos, Duván Zapata o Luis Muriel. Muriel suena para Eintracht, suena para la Roma también. Duván Zapata parece que ya lo tendría casi hecho con la Roma. Va a llegar al conjunto de Mourinho y este equipo pudiese ser uno de los equipos contendientes a puestos europeos. La Serie A tiene esto que a mí me encanta, que es que hay muchos equipos que pueden aspirar a puestos europeos.
o incluso a meterse en puestos Champions. Es una liga con bastantes equipos de un nivel bastante parejo. Y vamos con otro de los que el año pasado lució bastante bien. La temporada pasada del Bologna de Thiago Motta fue una muy buena temporada. Quedaron en 9º lugar en el top 10. Un equipo con una plantilla que no está entre las más con mejores nombres, digamos, y aún así el entrenador italiano le supo sacar muy buen partido a esta plantilla. Están los casos de Nicolás Domínguez, que hasta el momento parece quedarse en la plantilla. No hay ofertas que se vean tentadoras para el argentino. En defensa se refuerzan con Sam Boukema, un defensor neerlandés que el año pasado lo hizo bastante bien en la Eredivisie, el central de la Z. Este año llega al Bologna, veamos qué tal luce aquí. Ya lo hizo bastante bien en la Copa Italia. Un partido que ganaron frente al Cesena, un muy buen defensor central. Veamos qué tiene este equipo para demostrar este año, si es que logra retener a algunos de sus jugadores. Ya se fue el caso de Yerdy Schouten, que se marchó en este verano. Está el caso de un delantero que me gusta bastante como Riccardo Orsolini, que tiene una muy buena zurda, un delantero bastante vistoso por esa banda derecha. Regresa este año, estuvo cedido en la Serie A, en la Eredivisie. Regresa a la Serie A ahora el delantero neerlandés Sidney Van Hoodie, que la temporada pasada en la Eredivisie sinceramente la rompió. Anotó 16 goles con un equipo no tan conocido como es el caso del Heerenveen, un equipo que no es de los principales equipos de la Eredivisie. Y aún así este chico se lució bastante bien en la liga neerlandesa. Un delantero que es bastante bueno por aire, tiene bastante gol y veremos qué le depara esta temporada 23-24. Un equipo me parece bastante bien formado, que además tienen jugadores que pueden explotar, o sea, jugadores jóvenes. Dígase el caso de Lewis Ferguson, por ejemplo, que pudiese ser un caso, o Joshua Zirkzee, el delantero neerlandés también, que pudiesen explotar en esta temporada. En defensa tienen el caso, bueno, ya les comentaba de Boukema, pero está John Lucumí también, Stefan Posch, que el año pasado dio muy buen rendimiento. Me parece un equipo bastante completo, un equipo que puede luchar de nuevo por pelear ese top 10. No creo que se vaya a meter en ese top 8 de la Serie A, que incluye estos equipos de Milan, Fiorentina, Roma, Atalanta, la Juventus, la Roma, perdón por repetirme, el Inter, la Lazio, el Napoli. Este top 8 de Italia es bastante difícil de romper, pero el Bologna pudiese intentar ser ese 9º equipo en la tabla, o por lo menos quedar dentro del top 10 como la temporada pasada. Seguimos con otro equipo, vamos con uno de los recién ascendidos, el caso del Cagliari, de Claudio Ranieri. Este equipo que ascendió, como bien les decía, mediante el playoff de ascenso. Se han reforzado bastante bien, tienen a Eldor Shomurodov y futbolistas bastante buenos como Auguelo, que la pasada temporada estuvo en la Sampdoria. Además, en plantilla tienen a Nathan desde hace unos años. El caso de Gianluca Lapadula, que es el peruano italiano, el italo-peruano, digamos, creo que se dice bien así. Como el líder goleador de este equipo, es un jugador con bastante gol. Ya ha demostrado que tiene experiencia en la Serie A, tiene ya 33 años el peruano, el nacionalizado peruano. Es un jugador con bastante buen juego aéreo, que marca muchos goles, sobre todo en la Serie B. El año pasado estuvo bastante bien. Anotó 21 goles en el torneo en la segunda división italiana.
Un equipo bastante, digámosle de alguna manera, dependiente de este jugador, digamos que tienen la Padula dependencia, sin duda un síntoma por pues el jugador sí marcó 21 goles en Serie B, pero el segundo goleador de este equipo, que fue Pavoletti, marcó 6 goles en segunda división. O sea, un equipo que sin duda va a depender de este delantero peruano para sus esperanzas de clasificarse en esta Serie A, de quedarse en otra temporada más, aunque sea. Y bueno, eso, tienen una plantilla bastante corta, bastante, o sea, no corta, pero sí un poco, digamos, una plantilla insuficiente para mantenerse en la Serie A, pero bueno, pueden luchar si en el caso de que les aguantara la Padula, pueden luchar por la permanencia. Me parece que pueden estar en esas posiciones por encima del descenso. Seguimos con otro equipo, vamos con el Empoli, un Empoli que una de las mejores cosas que pudiese brindar es una defensa que ya tiene bastante experiencia en Serie A, el caso de Luperto Smiley, el albanés. O sea, Luperto y Smiley, un defensor albanés, el central del Empoli. Además tienen jóvenes atacantes que pueden explotar, el caso de Daniele Maldini, Cancellieri, Baldanzi, que finalmente parece ser que se queda otro año más. Tienen la cesión de Caprile, del portero que estuvo en el Bari en la Serie B, fue uno de los mejores porteros de la Serie B. Un equipo que sufre la salida de Vicario. Además que tiene un mediocampo que sí, está Baldanzi, pero en defensa pocos jugadores pueden aportar, tal vez Rafa Mari un poco, rascar un poco de bola, y me parece que deben dar también por las posiciones de abajo de la tabla, intentando salvarse en esta temporada 23-24. Seguimos con otro equipo, vamos con la Fiorentina, una Fiorentina que es uno de los proyectos más ilusionantes de esta Serie A. Es dirigido por un entrenador bastante joven y también, digamos, por repitiéndonos un poco, ilusionante también su futuro y su presente, el caso de Vincenzo Italiano. Una Fiorentina que el año pasado, como les comentaba, quedó en 8º lugar, pero clasifica a puestos de Conference League tras la sanción a la Juventus. Una Fiorentina que ha vendido a su principal delantero, el caso de Artur Cabral, y con eso ha traído a Lucas Beltrán y Balanzola, dos delanteros por la venta de uno. Digamos que esta Fiore, además de estar el refuerzo de Artur en el mediocampo, todavía están expectantes a que abandone el equipo Sofian Rabat. De momento no han habido ofertas muy buenas por el mediocampista marroquí, y la Fiore lo ha retenido. De las mejores cosas que se pueden decir de esta Fiorentina, sin duda está el caso de esa delantera que les hablaba, además el caso del lateral izquierdo. La pasada temporada tuvieron uno de los mejores en esa posición en la Serie A, el caso de Cristiano Biraghi. Este año le traen un competidor bastante joven como Fabiano Parisi, un jugador que pudiese tener bastante importancia de cara al futuro. Pues Cristiano Biraghi ya tiene los 30 años y pudiese ir bajando su rendimiento. Fabiano Parisi tiene unos 22 y me parece que debería ser importante de cara al futuro. Además tienen un mediocampo bastante cubierto con los casos de Mandrágora, Antonin Barak, Giacomo Bonaventura, el caso que les comentaba de Artur, la llegada desde la Juventus en una sesión con opción de compra. Se ha visto ya los casos como los de Jovic o ¿cómo se llama? Jugadores bastante que tal vez no rendían en otros equipos tanto, y Vincenzo Italiano ha sabido mantenerlo. Pero una de las contrataciones que no me ha gustado tanto de esta Fiore esta temporada ha sido la de Oliver Christensen, el portero danés. Estuvo el año pasado en la Bundesliga. No lució muy bien, es verdad que es joven, es un portero joven, pudiese mejorar.
llega desde el Hertha Berlín, como les decía, no tuvo una muy buena temporada pasada, es un portero bastante joven, les comentaba, 24 años, puede tener bastante progresión a futuro, es bastante bueno en la salida por aire y dando salida de balón también, tiene un buen juego de pie, pero no es el portero más seguro en el área arriba, en el área propia, o sea, puede tender al error, es un poco preocupante por ese caso. Seguimos con otros equipos, vamos con el Frosinone, el campeón de la Serie B 22-23, un equipo que va a estar dirigido por Eusebio Di Francesco, el entrenador italiano, que además de esta temporada me parece que una de las cosas a las que se puede aguantar el Frosinone serán sus jóvenes mediocampistas, el caso de Brescianini, que llega desde el Milan, si mal no recuerdo, y Enzo Barrenechea, cedido desde la Juve. Son jugadores bastante jóvenes que pudiesen explotar, pudiesen dar un rendimiento, digamos, sorprendente, o sea, para la juventud que tienen, y me parece que este Frosinone pudiese sacar algo de ahí. De ahí más para allá no hay mucho que se pueda hablar de este equipo. Sinceramente tienen una plantilla bastante pobre, una plantilla que no sé si les dé para sobrevivir en Serie A, es bastante limitada, digamos, de cierta manera. Creo que sería uno de los candidatos para pelear por la permanencia y para acabar descendiendo finalmente, porque sinceramente no le veo mucho potencial a esta plantilla. Seguimos con otro equipo, vamos con el caso del Genoa, un equipo que esta temporada ha lucido, se ha visto bastante reforzado en el mercado. El equipo ha fichado entre otros jugadores como el mismo Junior Mesías, a Aramu, que hace unos años fue un muy buen jugador con el Venezia en la Serie A. El caso de Malinovskyi, Retegui, dos muy buenos atacantes. El delantero italo-argentino que llega desde Tigre, cedido por Boca Juniors ahí, llega a la Serie A finalmente. Había mucha expectación con su llegada, finalmente llega al Genoa, un equipo que parece que va a luchar por algo más que mantenerse en primera división. Vamos a ver, tienen una buena inversión detrás, traen a jugadores interesantes, como ya les decía, el mismo caso también de Aaron Martin, está este carrilero izquierdo que llega desde el Mainz de la Bundesliga, me parece un muy buen lateral por izquierda. De las cosas que no me encajan tal vez es que, por ejemplo, los dirige una leyenda, los dirige Alberto Gilardino, el otrora delantero de Italia, un excelente jugador que no sé si sea tan buen director como jugador, no he visto muy buenas opiniones de él, pero sí sé que propone un juego bastante vistoso, bastante entretenido. Fue el entrenador con más posesión en la Serie B el año pasado. No va a ser así en la Serie A, este equipo lleno a y por eso son algunas de las contrataciones que veo bien, como la de Junior Mesías, les decía, este extremo que estuvo en el Milan la temporada pasada. No es un jugador que haya sido buena su etapa en el Milan, sinceramente fue bastante, no digo decepcionante porque personalmente no esperaba nada de él, pero fue bastante pobre. Y es un jugador que me parece que en este tipo de equipos que pueden esperar atrás y pueden avanzar bastantes metros en conducciones con esos regates que tiene el brasileño, que sí es bueno en esa faceta de juego, me parece que puede ser bastante importante jugadores así también, como el caso de Aaron Martin por el carril izquierdo. Un equipo que creo, les decía, va a estar un poco más allá de la salvación. Me parece que puede luchar por esa parte de la tabla que no es el top 10, pero sí por una parte de una salvación un poco más
holgada, digamos, de cierta manera. Seguimos con otros equipos, vamos con el caso del Inter, el subcampeón de la Champions League de la pasada temporada. Sigue con una excelente plantilla. Para mí es la mejor plantilla de la Serie A. No creo que haya debate con esto. Es un equipazo, a pesar de las bajas que ha tenido de Skriniar, de Onana, que fue una muy buena venta al Manchester United, a pesar de perder un excelente portero. Pero se refuerzan con otro que para mí ha sido uno de los mejores porteros de la Bundesliga en los últimos años, el caso de Jan Sommer. Es verdad que es un portero ya bastante veterano, pero traen de segundo portero a Emil Audero, un portero bastante bueno, joven, tiene unos 26 años, desde la Sampdoria, descendió el año pasado. Donde me parece que puede estar el problema de este Inter es en la defensa central. Es verdad, tienen a Bastoni, tienen a De Vrij, tienen a Darmian, tienen a Sherby, 4 muy buenos centrales, pero en mi opinión, Sherby tiene 35 años, no es un excelente, o sea, a pesar de haberse ganado la titularidad el año pasado, no es un central que te pueda fiar todas las apuestas a él. Darmian es un lateral derecho reconvertido a central, el año pasado dio bastante buen rendimiento. Me parece muy buen recambio para ese central por derecho. De Vrij también es un muy buen central. La estrella sin duda es Bastoni en esta defensa. Alessandro Bastoni, uno de los mejores centrales de esta Italia, o sea, de Italia en general, pero en la selección igual. Me parece que este Inter les falta un defensor central. De hecho, lo andan buscando en el mercado, estaban pujando bastante fuerte por el caso de Pavard, pero finalmente parece que el francés se va a quedar en el Bayern de Múnich. Por lo menos el conjunto bávaro no parece que no quiere venderlo. ¿Dónde está el punto fuerte de este Inter? Sin duda es el mediocampo. Me parece que los casos de los refuerzos de Fratesi o la llegada de Sensi de vuelta me parecen bastante buenas incorporaciones para este Inter, que sufre la baja de Brozovic, uno de los mejores pivotes y mediocampistas en general de la Serie A, en mi opinión, uno de los que más me disfrutaba ver. Y otra de sus puntos fuertes de este Inter va a estar en los carriles. Dumfries, el año pasado tenía a Raúl Belanova como suplente, este año va a tener a Juan Cuadrado, un excelente carrilero por derecha, ya lo demostró en la Juve. El colombiano, a pesar de tener 35 años, me parece uno de los mejores en su posición cuando quieres tener un carrilero derecho ofensivo constantemente, un cuchillo por esa banda derecha. Y por la banda izquierda, además de tener a Federico Di Marco, que el año pasado demostró que es titularísimo en esa posición, te traes a un jugador como Carlos Augusto, que el año pasado fue de los defensores con más goles en las 5 grandes ligas europeas. O sea, estamos hablando de que anotó 6 goles y dio 5 asistencias. Un carrilero brasileño bastante ofensivo en ese aspecto. Además, ha jugado también en la posición de central por izquierda en una defensa de 3 en el Monza. Me parece un muy buen jugador, me parece que refuerza muy bien los carriles este Inter. Y donde sí me parece que hay un bajón un poco en el equipo es en la delantera. Es verdad, llega Marcus Thuram, un muy buen delantero, pero se marchan Lukaku, que había lucido bastante bien a pesar de los memes y tal, y el caso de Edin Dzeko. Traen a Marko Arnautovic, además, un delantero bastante bueno, el austriaco, que ya tiene un pasado en el Inter, que ya había pasado por allí años anteriores, por el conjunto nero-azzurri, y el año pasado anotó 10 goles en el Bologna. Me parece un muy buen delantero, pero no creo que sea un Edin Dzeko ni un Romelu Lukaku. No creo que sea ese delantero por ejemplo, pongámonos en contexto. Cuando el Inter trae a Edin Dzeko desde la Roma, era uno de los mejores delanteros de la Serie A. Un delanterazo, es verdad, era veterano ya, pero era un gran delantero, un delantero de equipo top de la Serie A. Ahora traen a Marko Arnautovic, no digo que sea malo, pero no es lo mismo que traer a un Edin Dzeko desde la Roma que traer a un Marko Arnautovic desde Bologna. Por eso me parece que hay un pequeño bajón ahí en el fondo de armario de la delantera. Suena para salir Joaquín Correa también, aunque hasta ahora no ha encontrado comprador. Suena para salir porque el Inter no parece contar.
Así que bueno, les digo, este Inter aspira a hacer un gran papel en esta Serie A. Me preocupa ese tema de la defensa, pero por lo demás tiene, les repito, la mejor plantilla de la Serie A. Un equipo bastante llamativo por este lado, así que nada, sin duda es un equipo que va a dar bastante que hablar. Ojalá haga una gran Serie A para entretenernos bastante y una buena Champions como la que dieron el año pasado llegando a la final. Seguimos con otro equipo, vamos con la vecchia signora del calcio, en esta Juventus de Massimiliano Allegri, un entrenador que no me gusta mucho sinceramente por su planteamiento rácano de defender y poco más. Una Juventus que no se ha reforzado mal, pero me queda un poco a deber. Está la salida de Nicolo Rovella, yo pensaba que le iban a dar minutos al canterano. Tienen por ahí a Miretti y Fagioli, dos muy buenos centrocampistas que creo que deberían quedarse, pero bueno, al parecer parece que van a apostar de nuevo por Rabiot, de nuevo por Pogba. Locatelli, que sí me parece un excelente mediocampista. En la defensa tienen un lío armado con Bonucci. Los tres brasileños, Bremer me parece bastante bueno, es uno de los mejores defensores del equipo en mi opinión. El caso de Danilo, sin dudas, el mejor defensor de la temporada pasada en esta Juve. También está por ahí Alexandro, no es tan bueno, pero se queda a parecer otro año en esta Juve. También está el caso de Federico Gatti, un central traído desde Serie B, que es bastante bueno. Por ahí anda también Andrea Cambiaso, un lateral bastante joven, con bastante proyección de futuro. En la portería sigue Szczęsny, un equipo que sin duda esta temporada con la Juve debe ser mejor que la anterior. La anterior tuvieron muchos altibajos y bueno, con la sanción de menos 10 puntos que terminaron sufriendo, a pesar del buen rendimiento que tuvieron a ese mediado final de campaña, no logran salvarse por estos 10 puntos, no logran, salvarse, me refiero a quedar en posición de Champions, quedaron más abajo, quedaron en el séptimo lugar. Esta temporada me parece que sin duda lo más importante puede ser ese mediocampo. También el fichaje de Weah ha sido bastante sorprendente. Este chico yo no me esperaba cosas buenas de él, no voy a decir que sí, de repente en la pretemporada al menos ha demostrado ser bastante bueno. El caso de este equipo es que tiene un entrenador sin dudas que no me acaba de convencer, no me acaba de gustar. Sigue por ahí, como les decía, Allegri haciendo de la suya. También tiene un tema con Vlahovic. Vlahovic no rinde en esta Juve. Me parece que donde único no rinde es en esta Juve. El contexto que le pone Allegri al serbio no es nada beneficioso para él. Es un equipo que juega bastante lejos de la portería rival y sin dudas con Vlahovic en el equipo tienes que asegurarle un poco más de presencia en el área al serbio para que pueda mostrar sus virtudes. El fútbol a la larga no es más que eso, es tratar de hacer valer más tus virtudes y hacer ver los defectos del rival sobre el terreno de juego, y bueno, Allegri no ha sabido aprovechar las del serbio. Seguimos con otro equipo, vamos con la Lazio. La Lazio el año pasado hizo un temporadón, quedó segunda en la tabla. Además de tener la segunda mejor defensa de Europa, mantienen esa línea defensiva, mantienen al portero brasileño que tenían en esta Lazio, a Provedel. Además mantienen a Romagnoli, a Casale, incluso refuerzan por ese lateral izquierdo con un jugador que ya estuvo, les decía Provedel es italo-brasileño, pero bueno, en esta línea central, como les decía, está Romagnoli y Casale. Me parece que debería tal vez llegar otro central por ahí, aunque tienen a Patrick, el español, y a Mario Gila, el canterano del Real Madrid, pero me parece que pudiese llegar algún refuerzo por esa zona. Les decía, llega por el lateral izquierdo Luca Pellegrini, ya estuvo el año pasado cedido, no contó mucho para Sarri, pero al parecer el técnico italiano lo ha pedido de nuevo. Los que sí ilusionan bastante son los fichajes de Gustav Isaksen, el danés. Tuvo una bastante buena temporada el año pasado
sobre todo en donde lo pude ver fue en Europa League, pero en el Midtjylland danés hizo muy buena temporada, llega por 12 millones del Midtjylland. Un muy buen extremo, sin duda, va a darle pelea por ese extremo a Felipe Anderson. Y el caso de Valentín Castellanos, me parece que finalmente la Lazio se logra hacer de un delantero suplente para el caso de Ciro Immobile, un delantero que dé minutos de calidad cuando no esté Ciro, que sin duda es uno de los jugadores más determinantes de la Serie A, pero necesita un suplente, no puede jugarlo todo, tiene que descansar, ya tiene 33 años el italiano. Me parece que este año la Lazio va a dar bastante de qué hablar, a pesar de perder uno de sus jugadores más importantes, como fue el caso de Sergei Milinkovic-Savic, se fue a Arabia, como muchos sabrán, y han traído a dos muy buenos centrocampistas para suplirlo. El caso de Daichi Kamada me parece que es un fichajazo, llegando gratis después de finalizar el contrato con el Eintracht Frankfurt. Un centrocampista, el japonés, con mucha llegada, mucho gol, mucho último pase, un centrocampista sin duda, les digo, espectacular. Van a disfrutar mucho los seguidores de la Serie A y de la Lazio con este japonés en el equipo de las Águilas. También llega, como les decía, Nicolo Rovella, me parece que llega para adueñarse del puesto de titular en esa posición de pivote. Es mejor que Danilo Cataldi cumple, es un canterano de esta Lazio, pero sin duda el caso de Rovella es una mejor apuesta, me parece que incluso a presente, pero sobre todo a futuro para esta Lazio. Es todo el perfil del pivote que pide Sarri en sus equipos. Si seguimos con otros equipos, vamos con el caso del Lecce, un equipo que la temporada pasada terminó pidiendo la hora en la Serie A. Estuvo bastante bien al principio, parecía ser uno de los equipos revelación la temporada pasada, sobre todo con figuras bastante llamativas como el caso de Morten Hjulmand o Baskirotto, pero al final terminan, como les decía, pidiendo la hora, prácticamente agónico ese final del Lecce, quedando en el puesto 16. Un poco más y no llega este Lecce a sobrevivir para la temporada 23-24. En plantilla quedan algunos buenos jugadores todavía, el caso de Strefezza, Di Francesco, que es un extremo bastante útil. En el mediocampo está el español Joan González, uno de los descubrimientos que hice la pasada temporada. Este mediocampista me gusta bastante, tiene buen toque, de la cantera del Barça, si mal no recuerdo. En defensa está Federico Baskirotto, una de las revelaciones del año pasado, un muy buen defensor central, pero se les ha marchado el caso de Samuel Umtiti. A pesar de eso, solo se va de esta defensa Umtiti, mantienen la línea defensiva, el caso de Valentin Gendrey, el francés, por la banda derecha, y Antonio Gallo por la banda izquierda, dos laterales bastante buenos. Lograron hacerse, otro punto positivo, con Vladimiro Falcone, el portero de la temporada pasada, que era parte de la Sampdoria. Logran el traspaso, al final terminó costando unos 4 millones el portero italiano, pero me parece un muy buen portero, 28 años ya tiene, un portero que puede estar en su mejor edad. Es un equipo que le llegan bastante y tiene que intervenir mucho el caso del guardameta italiano. De centrocampo para adelante realmente hay poco, hay muchos jugadores random, jugadores bastante desconocidos, digamos. Tal vez el caso de Gabriel Strefezza, que es uno de los mejores extremos por derecha de esta Serie A, en mi opinión. A mí me gusta mucho el brasileño, pero bueno, sabemos que el Lecce hace estos mercados de jugadores bastante random. En el caso de Morten Hjulmand, que fue una de las revelaciones del año pasado, ese pivote danés que se terminó marchando al Sporting de Portugal, es uno de los casos de jugadores random, como les decía, que no terminamos de ver como un gran fichaje y finalmente terminan convenciéndonos. Seguimos con otro equipo, vamos con el Monza, el equipo el equipo del que era propietario Silvio Berlusconi, presidente que falleció recientemente, o sea que
hace unos meses. Este equipo del Monza a su favor puede tener que continúa con el DT anterior, Paladino, su segunda temporada en la élite, pero me parece que pueden rondar en la media tabla más o menos. Mantienen la columna vertebral, es cierto, se le va a Robela por ahí, pero se le va a Sensi también, pero mantienen a Di Gregorio, el portero, Pablo Marí, el central, Pesina en el centrocampo, Ciurria por la banda. Me parece un equipo que ahora mismo es difícil hablar de él. Sabemos que son Galliani, el directivo de este Monza, presidente de este Monza actualmente, me parece que ocupa el puesto. Se mueve bastante bien en el mercado en las últimas fechas y logra bastantes sesiones con opciones de compra y este tipo de movimientos que gustan bastante en la Serie A. Pero me parece que deberían rondar la misma posición del año pasado. El año pasado terminaron en el puesto 11. Esa media tabla, tal vez un poco más abajo. Este Monza creo que no tiene mala plantilla, pero sí es un equipo que depende bastante de lo que puedan hacer a finales de mercado. En su contra, bueno, como les decía, las bajas de Robela y Carlos Augusto no creo que la hayan suplido a día de hoy todavía. La de Sensi me parece menos importante que la de Carlos Augusto, pero el lateral termina yéndose al Inter y bueno, esperemos que logren encontrar un suplente para el brasileño en ese carril. Seguimos con otro equipo, vamos en este caso con el Napoli, el vigente campeón, un equipo bastante importante en esta Serie A, pues queremos ver cómo intentan retener su título. Me parece que va a ser un poco complicado, no solo por los jugadores que puedan tener, pero lleva un director que no me gusta tanto, no me ilusiona tanto, como es el caso de Rudy García. Me parecía que Luciano Spalletti debería haber seguido en este equipo. Es un director que sí tiene experiencia en la élite, ha dirigido a Lille, a Marsella, a Olympique Lyon, a Roma incluso, pero y ha tenido buenos resultados, bastante buenos, sobre todo en Lyon y Roma. Fue un director bastante ganador en esas etapas, pero no me termina de convencer esta contratación del entrenador francés. Veamos qué pasa finalmente con este equipo de Laurentiis, el presidente bastante polémico de este Napoli. Se ha logrado quedar con Víctor Osimhen, está también Kvaratskhelia, sonaba para salir en Vir Lozano, pero por ahí anda en la plantilla. Raspadori, tienen excelentes jugadores. Finalmente se queda Piotr Zielinski, el polaco. Lobotka, Fran Sambo Anguissa mantienen el núcleo del equipo. Llega además para dar un poco más de descanso, de buenos minutos, el sueco Jens Kajuste desde el Reims francés. El problema de este Napoli en lo que a plantilla se refiere me parece que va a estar en la defensa. Es verdad, mantienen 3 de las 4 piezas. Mario Rui, Rasmani y Di Lorenzo se quedan en el equipo. Además están jugadores como Matías Oliveira o Juan Jesús, que son suplentes de bastante nivel. Pero se les marcha Min Jae Kim, para mí uno de los jugadores más importantes de este Napoli la temporada pasada, tanto en Serie A como en Champions League. Y el relevo es Nathan, un central brasileño que sí, hablan bien de él, algunos medios de Brasil. Se dice que tiene una buena salida de balón, que es bueno defensivamente, pero no se ve como el jugador que esperaban tal vez los fanáticos del Napoli para suplir la baja del coreano Min Jae Kim. Sin duda es una muy buena venta por parte del Napoli del coreano, pero el suplente no está a la altura, en mi opinión. Un brasileño de apenas 22 años. Veremos cómo sale esta operación. Tal vez mañana juega este Napoli y me deja la boca callada, que sí, será el que abrirá la primera jornada de la Serie A. Mañana juegan, bueno, a día de hoy todavía estamos a día 18 de agosto, mañana 19, para ustedes ya será hoy 19,
pues este podcast lo subiré en horas de la mañana de mañana. Jugará contra el Frosinone a las 12:30 hora de Cuba. Me parece un partido que pudiesen demostrar, tratar de decir aquí estamos nosotros de vuelta para retener nuestro título, pero veamos qué pasa con este Napoli de Rudy García. Seguimos con otro equipo, vamos con la Roma de José Mourinho, la Loba este año va a intentar colarse, me imagino, en puestos Champions, es su objetivo. Veremos si logran hacerlo, pero de momento se ven bastante cojos en la delantera. Se les lesiona Tammy Abraham por largo periodo al parecer. Y el suplente sí es Andrea Belotti, pero intentaron traer a Scamacca y no pudieron. Han estado sondeando el mercado buscando un delantero y no pueden. ¿Qué sí han podido traer? Mediocampistas. Esta Roma tiene mucho mejor mediocampo que la temporada pasada, a mi parecer. Es verdad, se van a sentir la baja de Matic, pero me parece que llega un perfil como Leandro Paredes bastante bueno con balón, como el caso del serbio que salió al Rennes de Francia. Y Leandro Paredes va a aportar bastante con balón como lo hacía Matic, pero defensivamente tal vez no es el mejor. Además de eso, bueno, tienen a Brian Cristante y Eduardo Bove por ahí, dos muy buenos centrocampistas. El caso de Eduardo Bove, jovencito, 21 años tiene el italiano, pero además han traído refuerzos como Renato Sánchez y José Aguar para el centro del campo. Veamos qué tal lo hacen el portugués y el argelino respectivamente. También está el caso de Lorenzo Pellegrini, es uno de los jugadores más importantes de este equipo, junto al mejor jugador que es sin duda Pablo Dybala. La joya, veamos qué puede hacer este año sin un delantero referencial al que poder aguantarse, digamos, de cierta manera. Sabemos que Dybala es un jugador que tira muchas paredes, que es bastante asociativo, buscando siempre perfilarse para su zurda, y para eso necesita un jugador que le pivotee, que le haga esa función que le hacía Tammy Abraham muchas veces, que le retenga la pelota y le cree espacios. Y bueno, vamos a ver si lo encuentran. De momento no lo han hecho, no han encontrado un suplente de calidad para el inglés. En defensa, bueno, Chris Smalling, Gianluca Mancini han traído a Evan Ndicka. Me parece que deben ser los tres titulares. Andará por ahí también Diego Llorente, el español. Tras la marcha de Roger Ibáñez quedan estos tres defensas, como le decía, apuntan a ser los titulares. También está Marcos Kumbula, pero me parece que pudiese ser más un suplente de segunda línea. En la portería no soy muy fanático de Rui Patricio. En mi opinión deberían buscar otro portero y darle salida a portugués, pero bueno, parece ser que a Mourinho sí le convence bastante el experimentado portero luso. Seguimos con otro equipo. Vamos ahora con la Salernitana, un equipo que dirige el portugués también Paulo Sousa. Este equipo de la Salernitana me parece que es un equipo que pudiese terminar salvándose en esta Serie A. Me parece que debe ser el objetivo de ellos, volver a seguir en una temporada más en Serie A, mantenerse. Tienen una buena línea central en defensa, además en ataque tienen a Candreva y a Boulaye Díaz, dos buenos atacantes que le pagaron al Villarreal la opción de compra de unos 12 millones, creo que eran, si mal no recuerdo, por el senegalés. Esta plantilla de la Salernitana, les decía, no tiene grandes nombres, aparte de estos que le comentaba de Candreva y Boulaye Díaz, pero sí tienen una buena línea central. Digamos que por ahí anda Dylan Brown, Federico Faccio, casi a sus 40 años ya, tiene 36 años desde el central argentino. Además tiene a Lorenzo Pirola, Daniliuk, o sea, son nombres bastante, tal vez para el que no sigue el calcio, son nombres bastante random, pero son nombres que sí tienen calidad, que tienen incluso ya, van para el que menos va para su segundo año en Serie A, y tienen un nivel bastante aceptable para lo que es la Serie A. En la portería va a tener un dilema, pues tienen dos muy buenos porteros, experimentados los dos, como el caso de Luis Giuseppe y Guillermo Ochoa. El Memo, el mexicano, hizo un temporadón la segunda parte de la temporada pasada en Serie A después del Mundial.
Y Luis Giuseppe es un portero bastante bueno también, que para muchísimo igual que el mexicano. Veremos quién se termina haciendo con el puesto de titular. Seguimos con otro equipo, vamos para el Sassuolo. El Sassuolo que parece ser que se va a quedar otra temporada más con Domenico Berardi. Al final, al parecer, lo han puesto como intransferibles. No, no alcanza la Juventus, que era el equipo más cerca de hacerse con él, a poner una oferta sobre la mesa que le interese al Sassuolo, pero sí me parece que tiene un equipo bastante más completo este equipo negro y verde. Han mejorado la defensa, llega Viña desde la Roma. Para un Sassuolo me parece un jugador bastante aceptable. Matías Vitti llega desde su corta experiencia en la Ligue 1. Y por ahí está también en la portería Alessio Cragno, que me parece debería ser el titular por encima de Consigli en el arco del Sassuolo. Tienen extremos bastante top. En el caso de Berardi, si se termina quedando el Laurentel, francés, bastante buena temporada pasada en Serie A. Para hacer incluso su primera temporada se adaptó bastante bien y hizo, les decía, fue uno de los mejores jugadores creando ocasiones. Además de eso anotó goles de tiro libre, me recuerdo alguno que otro bastante bueno. Un jugador, el francés, que es más de tirado a banda y hacer diagonales. Me parece que puede ser importantísimo en esta campaña. El año pasado hizo 7 goles y 6 asistencias. Veremos esta temporada si mejora sus cifras. El jugador de solo 24 años. En la delantera ya tendrían a Andrea Pinamonti y a Agustín Álvarez, pero llega un refuerzo como Samuel Mulatieri, que pudiese ser importante de cara a la nueva temporada. Veremos qué pasa si sale finalmente Maxime López, que ya no va a tener en compañía a Davide Fratesi. Este mediocampo va a sentir un bajón ahora. Ha llegado Uros Rašić, pero no me parece que sea el perfil de jugador que debieran traer para mejorar un mediocampo que ha sufrido una baja bastante grave. El caso es que este Sassuolo debe luchar un poquito más arriba que la permanencia. Me parece que tienen para una media tabla, un puesto tal vez por debajo del 10, pero sí no deben entrar en competiciones europeas, no deben ni siquiera luchar por eso, pero sí no creo que estén para luchar simplemente por la salvación. Veremos qué pasa con ellos. En mi opinión les falta un delantero goleador, pero pueden luchar con sus extremos y esa defensa que ha mejorado bastante esta temporada. Seguimos con otro equipo. Vamos ahora con el caso del Torino. El Toro la temporada pasada hizo una buena temporada, sinceramente. El equipo de Ivan Juric, el croata, la temporada pasada terminó cerca de los puestos europeos, terminó en el 10º puesto, pero bastante cerca, por ejemplo, de la Fiorentina, que fue el 8º, y al final terminó en Conference League, terminó a solo 3 puntos de la Fiore. Un equipo que logra retener a Nikola Vlasic, logra recomprarlo desde el West Ham United. Este Toro que me parece que ha hecho un bastante buen mercado, además de Vlasic, como le decía, la renovación de Buongiorno. Parece ser que finalmente se queda Piers Church, un central que apuntaba a salir al principio del mercado, pero finalmente no. El lateral derecho me parece que tiene un upgrade. Wilfried Singo es un muy buen jugador, pero sale de este Torino, va a las Mónaco y lo traen para reemplazarlo a Raúl Belanova desde el Inter, que para el perfil que busca el Torino me parece un muy buen jugador para suplir en ese lateral derecho, para ser el titular en ese lateral derecho. El problema grande de este Torino debe ser el delantero centro. Me parece que Sanabria no es el delantero centro ideal para un equipo que debe luchar por tratar de romper ese top 8 de la Serie A, que es bastante difícil. Deberían buscar un delantero centro más goleador, como el caso de lo que fue años anteriores
Belotti, que ahora está en la Roma. Y también me le falta un mediocampista, más de recambio, porque los titulares deberían ser Illich y Samuel Ricci, que apuntaba a salir el italiano de 21 años. No sé finalmente si saldrá o no. Por ahora es plantilla del primer equipo y ya se han enfriado un poco los rumores de salida. Veremos qué puede hacer este equipo, que además tiene un hombre experimentado como Ricardo Rodríguez en plantilla, y un porterazo como Vanja Milinković-Savić, que parando es de los mejores porteros de la Serie A. Veremos qué pueden hacer el equipo del croata Ivan Juric, si nos darán otra buena temporada como la pasada. Pero seguimos con otro equipo, vamos con el caso del Udinese. Udinese, un equipo que me parece a mí que hacen bien reteniendo a Sotil como DT. El año pasado tuvo una buena actuación. Mantiene a Deulofeu y Beto, dos atacantes bastante buenos, una muy buena pareja de delanteros. Y parece ser que Summersey se queda después de prácticamente que todos los grandes periodistas lo dieron saliendo al Inter. Su padre se le fue un poco la olla, pidió demasiado dinero, sus agentes, su familia, y termina regresando a Udinese. Y bueno, me parece que deberían sufrir un poco este año con las bajas de Pereira, un jugador sin dudas clave, Udogie, el carrilero izquierdo, que era una bestia por ese carril, y el caso de Rodrigo Becao, que se va a la Liga Turca. Veamos si son capaces de aguantar esos golpes, pero bueno, me parece una temporada bastante neutral. Este Udinese, que digamos, en mi opinión, es como el Crystal Palace de la Serie A. Es un equipo que siempre está ahí, siempre está en la media tabla, siempre se mantiene en esos puestos del 10 al 15. No ilusionan, pero tampoco decepcionan. Seguimos con otro equipo, vamos con el último, ya el último de esta tabla es el Hellas Verona. Es un equipo que no se ha reforzado bien, sinceramente. No han salido sus mejores jugadores, pero es que no han llegado tampoco jugadores ilusionantes para mejorar esa posición que tuvieron el año pasado, en la que casi terminan descendiendo a Serie B. Tuvieron una temporada fatal, digamos, y me parece que pudiesen ser candidatos nuevamente al descenso. Veremos qué logran hacer la tropa de Marco Baroni en este caso. Les digo, sí tienen jugadores de experiencia en plantilla, pero es que con esos jugadores de experiencia precisamente el año pasado quedaron en el puesto 18, empatados con la Spezia. Tuvieron que ir a ese playoff final de un partido y le ganaron a la Spezia 3-1, sí, un partido emocionante y tal, pero me parece que deberían mejorar la plantilla a final del mercado si quieren sobrevivir en esta Serie A. Tienen jugadores como Darko Lazovic o Milan Juric, que me parecen bastante útiles. Además llega Ricardo Saponara, sí, muy buen extremo, pero no creo que sea suficiente para permanecer en la Serie A. Bueno, terminamos aquí el análisis de todos los equipos. Vamos con las predicciones. Vamos a empezar como siempre del puesto 20 hacia arriba. Me parece que el colista debe ser el Frosinone. Les decía, una plantilla bastante insuficiente para permanecer en Serie A. En el puesto 19 doy al Hellas Verona. Les digo, no tienen suficiente calidad para mantenerse otro año en Serie A. Una Serie A que me parece que por la parte de abajo este año puede estar un poco más peleada. En el puesto 18 doy al Lecce. Sí, mantuvieron una línea bastante seria en la defensa, pero me parece que este equipo no tiene, sobre todo ofensiva, para hacerle cara a esta Serie A. Incluso se marchan delanteros buenos del año pasado como Cesai y Colombo. En el puesto 17 dejo al Cagliari. Me parece que Ranieri puede salvar este Cagliari esta temporada. Veamos qué pasa con la Padula, por ejemplo, si finalmente logra llegar en buenas condiciones y volver a ser el hombre importante de este equipo. En el puesto 16 dejo al Empoli. Les digo, tienen una defensa bastante experimentada en Serie A, una línea central bastante buena, que puede salvar a este equipo. El caso de Luperto y Smiley son bastante buenos y creo que les debe dar para salvarse.
En el puesto 15 dejo a la Salernitana, un equipo con ya alguna experiencia en la Serie A, que con además una buena línea central y un buen ataque, siempre las áreas son importantes. En el puesto 14 dejo al Genoa, un equipo que ilusiona bastante llegar a la temporada con los nuevos fichajes. Me parece que pueden salvarse más holgadamente y luchar las próximas temporadas por mantener esas posiciones. En el puesto 13 dejo al Udinese, les decía, un equipo que debe caer un poquito esta temporada tras las bajas importantes de Pereira, Udoyi y Becao. En el puesto 12 dejo al Monza, un equipo que de momento no me parece que tengan lo suficiente para llegar al top 10 como la temporada pasada lucharon por estar allí. En el 11 dejo al Sassuolo, un equipo que sí, me parece que tiene para estar en esta media tabla y luchar por entrar en el top 10, pero tal vez no lo veo tan fuerte como el puesto 10 en el que está el Bologna. Un Bologna con un proyecto muy bueno, con un director bastante bueno como Thiago Motta. Además, jugadores bastante buenos y refuerzos bastante interesantes llegando desde Holanda, como Van Huijten, que estaba cedido, o Beukema. Veamos qué pueden hacer con eso, si se queda finalmente Nico Domínguez y logran retener ese centro del campo. En el puesto número 9 dejo al Torino, un Torino bastante interesante, con jugadores bastante buenos. Creo que tienen para entrar en ese top 10 e intentar romper ese top 8, aunque me parece que no van a poder, pues en el 8 dejo al Torino, a la Fiorentina nuevamente. El equipo de Vincenzo italiano creo que no tiene para romper esa parte de arriba de la tabla. Además jugarán Conference League y me imagino que intentarán repetir lo de la temporada pasada, que llegaron a la final, pero no los veo ganando la Conference ni incluso entrando en el top 7 de la Serie A. El top 7, que empezaremos con la Atalanta, me parece que tienen un muy buen equipo, sí, pero muchos jugadores que tienen que demostrar que todavía valen. El caso de Ketelar es uno de los que comentaba. También está el caso de Scamacca, que no brindó una buena actuación en Premier League. Pero me parece que tienen para aguantar en ese top 7, quedar en posiciones que, bueno, el puesto número 7 es un puesto de competiciones europeas. Me parece bastante bueno para los de Gasperini. En el puesto 6 dejo a la Juventus, un equipo que me parece que todavía tiene plantilla para aguantar en estas posiciones. Me parece va a ser una temporada difícil para Allegri. Cuidado y no termine saliendo el entrenador italiano. Veamos qué pasa aquí. Pero creo que la lucha para los puestos de Champions va a estar bastante más cerrada. Tan cerrada que creo que la Roma va a ser el quinto puesto, no va a entrar en posiciones de Champions. A pesar de tener este año más fondo de armario, nuevos centrales como Ndicka y Llorente, que pueden hacer un muy buen papel, pero no veo a esta Roma rompiendo ese hueco de la Champions League. ¿Por qué? Porque los rivales son mejores. El cuarto puesto, por ejemplo, es un ejemplo que es bastante claro. El caso del Napoli, con su pareja de delanteros bastante buena, pero le veo peor plantilla que el año pasado. Todavía suena para salir el caso del Chucky Lozano y no acaba de decidir la directiva o el jugador qué pasa en esa situación. Y me parece que eso, además de la baja de Kim, como ya les comentaba, va a ser bastante determinante para el rendimiento de este Napoli, además de perder a su director, que era la base del proyecto. En el puesto número 3 dejo a la Lazio de Mauricio Sarri. Me parece que va a tener otra muy buena temporada. Seguirán siendo un equipo bastante serio, que seguirá en Champions League. Esta temporada creo que tienen mejores armas a la ofensiva, un equipo que puede demostrar más. Veamos qué puede hacer la Lazio para esta 23-24. En la parte del top 2 dejo en el Inter en segunda posición. Para mí la liga italiana, la Serie A 23-24, la va a ganar el AC Milan. Sé que me van tal vez a decir que puse a mi equipo de líder. Es cierto, el Inter tiene mejor plantilla que el Milan a día de hoy, pero me parece que el Milan, si con lo que tenía lograba competir en la Serie A, incluso llegó a ganarla el año antes pasado, con una defensa muy seria, con Mañán, Tomori
Kalulu, el caso de Malick Thiaw, que ha hecho una irrupción tremenda, Theo Hernández. Me parece que sí, esa defensa lograba ser por momentos la mejor de Italia, no en números, me refiero a calidad de jugadores. Puede seguir así y puede con la nueva ofensiva necesitar menos de esa defensa, por esos jugadores que les mencionaba como Chukwueze, Christian Pulisic, además de Leao y Giroud, que ya estaban en el equipo. Me parece una mejor plantilla de en la temporada anterior, con la que pueden luchar por el título. No va a ser fácil ganar el título, no digo que el Milan vaya a ganar el título muy holgado por encima del Inter, pero sí, este Inter va a quedar en segunda posición. Un Inter que a día de hoy, les digo, posiblemente lo traigan. Falta un central en ese equipo. Me parece que necesitan un central para suplir esa baja de Skriniar. Vamos con el cuadro de honor. El líder goleador, en mi opinión, va a ser Lautaro Martínez, el jugador del Inter. Es bastante popular el Toro. Sin duda es una injusticia lo de dejarlo fuera del top 10 para la entrega del mejor jugador de UEFA, el de Best. El líder asistidor puede volver a repetir Khvicha Kvaratskhelia, el georgiano del Napoli, un extremo bastante habilidoso y bastante llegador al área rival, que el año pasado ya fue el líder asistidor y bueno, este año creo que puede repetir, a pesar de que su equipo no tenga toda la pólvora que podía tener el año pasado en plantilla. El mejor portero va a ser Mike Maignan. Me parece, les decía, que una de las bases de este Milan debe ser la defensa, y Mike Maignan tiene para lucirse en ese arco. El mejor fichaje, creo yo que va a ser Samu Chukwueze, el extremo nigeriano llegado desde el Villarreal al Milan. Debe ser determinante, debe ser muy importante. Es todo el perfil que le gusta a Pioli para esa banda derecha, y creo que pueden tener ahí una pareja ideal para Leao por la banda izquierda. El jugador de decepción va a ser Nathan, como les comentaba. No creo que sea, tal vez el chico es bueno, no digo que sea un mal jugador, simplemente creo que para suplir la baja de Min Jae-Kim no es el más indicado. Creo que debieron traer un central de más categoría, tal vez de más experiencia, un chico de 22 años que sí, ha demostrado en Brasil se va a ser bueno, pero no creo incluso que sea el mejor defensor de la liga brasileña, por ejemplo. Veamos qué pasa con este chico. Creo que por ese hype que puede tener de que debe suplir a esas expectativas, de que debe suplir a Kim, puede verse perjudicado el central brasileño. Y bueno, hasta aquí esta previa de la Serie A. Espero que la disfruten, espero que les sea bien útil. Déjenme en comentarios si creen que si les gustó, si creen que si tienen otras opiniones, si creen que otro equipo va a ganar esta Serie A. Déjenme sus predicciones también, díganme qué les pareció, coméntenme lo que les gusten. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy en Twitter como @ErnestoTace, @Ernesto_Tace en Twitter. Pueden irme a seguir por allá si no me siguen todavía. Así que nada, hasta aquí esta previa de la Serie A. Nos vemos en el próximo episodio, que ya será sobre otro tema. Ya terminé con las previas de estos videos largos. Y ya saben, recuerden que el balón hay que mirarlo con lupa.